Muy buenos días a quienes nos acompañan en este amable auditorio y por supuesto también a quienes se conectan a través de las redes sociales. Mi nombre es Laura Daniela Duarte, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana y junto con el Canal 1 les damos la bienvenida a este conversatorio de candidatos al Senado de la República para las elecciones del próximo 8 de marzo. Laura, buenos días, muchas gracias. Gracias a todos, como decía Laura, estaremos dándole la mayor difusión posible. En este momento nos siguen en vivo a través de distintas redes sociales. El canal de YouTube de la Pontificia Universidad Javeriana, el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, el canal de YouTube del Canal 1, el canal de Facebook del Canal 1 y las cuentas de Instagram del Canal 1, de Noticentro 1 y de Sin Carreta. Además, el debate completo que realizaremos esta mañana estará viéndose a través de la Televisión Nacional en el Canal 1 el próximo sábado a las 12:30 del mediodía. Agradecemos, por supuesto, a los candidatos al Congreso, al Senado, algunos de ellos ya congresistas en ejercicio, que están presentes hoy acá. Una anotación muy importante por hacer es que la Pontificia Universidad Javeriana y el Canal 1, que organizamos este encuentro, hicimos la invitación a todas las listas y coaliciones de partidos que están formalmente participando por los votos de los colombianos el próximo 8 de marzo. Por supuesto, están aquí quienes aceptaron la invitación y se sumaron a este debate con una intención académica y periodística. Incluso dos listas más confirmaron estar aquí en la mañana, por distintas razones, justo hoy tuvieron inconvenientes y no están presentes, particularmente uno de ellos, Luis Eduardo Garzón, quien encabeza la lista de la Alianza Verde, se comunicó temprano contándonos que tuvo un inconveniente, un accidente casero y por eso no nos acompaña. Así que la invitación fue para todos y agradecemos a quienes aceptaron estar en este evento de la mañana. Así es, Alfonso. Pues el evento está concebido como un espacio que sea ágil, dinámico, centrado en la agenda legislativa que Colombia requiere para los próximos 4 años. Esperamos de esta forma entonces contribuir, por supuesto, a la toma de decisiones informadas de todos los ciudadanos, que por supuesto serán los responsables del futuro de nuestro país. Laura, vamos a empezar entonces porque agradecemos a todos los que ya están siguiéndonos en las redes sociales y por supuesto a quienes están desde más temprano en el auditorio, escuchando ya este conversatorio de candidatos. Vamos a hacerlo escuchando una presentación de cada uno de las candidatas y candidatos que están aquí presentes. Por ubicación voy a empezar con María Paz Gaviria del Partido Liberal, el número 100, si no estoy mal, María Paz en la lista, a la derecha, de verdad, a la derecha. Y después continuaremos avanzando en este primer minuto de presentación de ustedes ante el auditorio, ya que nos siguen en las redes. Adelante, María Paz. Bueno, muy buenos días para todos. Un segundo, el micrófono para que nos escuchen en las redes, por favor. Hablo duro, no tanto. Muy buenos días para todas y para todos. Mi nombre es María Paz Gaviria. Soy candidata al Senado por el Partido Liberal Colombiano. Soy la número 100, la última de mi lista. Toda mi vida he abanderado la cultura. He generado una profunda transformación, un desarrollo integral que genera ingresos, pero que también construye una mejor cohesión social. Creo que es el eje transversal profundo de una sociedad para sus principios, para sus valores, para unirse en sus diferencias. Creo que es el camino para hacer una mejor Colombia. María Paz, muchas gracias. Seguimos ahora con Andrés Rendón de la lista de Creemos. Bueno, muy buenos días para todos. Andrés Bedoya, hago perdón. parte del equipo de Creemos, esta lista de un movimiento significativo de ciudadanos que ha venido trabajando desde las regiones. Hago parte de este proyecto político desde 2015, cuando en el 2015 desde Creemos se llevó a la alcaldía a Federico Gutiérrez, luego a la primera vuelta presidencial y luego nuevamente a la alcaldía. He sido diputado de la Asamblea del Departamento de Antioquia, presidente de la corporación y hoy vengo a poner en consideración
de Colombia el concepto de las regiones, la seguridad, el orden, de este proceso que venimos avanzando desde Medellín y Antioquia y que hoy queremos que se vuelva parte del panorama nacional. Por eso creemos, número 2, esa lista independiente que va a llegar al Congreso a rescatar a Colombia desde las regiones. Gracias, Andrés. Seguimos ahora en el centro de este escenario con Carlos Fernando Motoa, candidato al Senado de la República también por la coalición de Cambio Radical y ALMA. Bueno, primero agradecer a la Universidad Javeriana, al Canal 1, a los estudiantes que están en este auditorio. Es clave que participen, que se informen del proceso electoral que va a ser el más importante en las últimas décadas. Carlos Fernando Motoa, senador de la República actual, opositor al gobierno de Gustavo Petro, abogado con especializaciones 2, maestría, y considero que la experiencia es fundamental para conformar el próximo Senado de la República. Se requiere convicciones, se requiere carácter, pero también conocimiento para revertir el daño que el actual gobierno ha causado en varios frentes y que el país hoy padece. Por eso creo que el próximo Senado debe tener personas cualificadas, y aquí presento mi propuesta y escucharán mis visiones de la política, del país, del Congreso, en este conversatorio que va a ser por espacio de hora y media. Muchas gracias. A usted gracias, Carlos Fernando. También está con nosotros Juan Sebastián Gómez, integrante del Nuevo Liberalismo y aspirante al Senado de la República por la coalición Ahora Colombia, en la que está, por supuesto, ese partido, además de los partidos Mira y Dignidad y Compromiso. Bueno, muy buenos días. Agradecer a la universidad este espacio. Un saludo muy especial a los colegas que están también en esta contienda electoral y democrática. Soy Juan Sebastián Gómez, abogado de la Universidad de Caldas, especialista en gestión cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente soy representante de la Cámara y vicepresidente de la Cámara de Representantes. Creo en una política que construimos desde 3 ejes: la diferencia, la decencia y la resistencia. He hecho toda una carrera política después de haber sido 3 veces concejal de mi municipio Manizales, 2 veces diputado del departamento de Caldas y, como ya lo dije, actualmente representante a la Cámara. Creo que el papel que tiene el Congreso de la República y sobre todo el Senado de la República en este momento es de construir y no de destruir. Creo en una política donde cabemos todos. Hago política desde la diferencia, entendiendo que hoy lo más importante para Colombia es que construyamos un propósito común de país que hoy no veo. Hoy lo que veo son 2 grandes fuerzas políticas tratando de arrastrarnos hacia un lado o hacia el otro. Por eso en este centro político creo que somos la verdadera resistencia, una resistencia incluyente que de verdad está para construir desde la diferencia y desde la decencia. Gracias, Juan Sebastián. También en este grupo al centro del escenario está Andrés Forero, quien hace parte de la lista cerrada del Centro Democrático. Alfonso, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para Laura. Darle las gracias a la Universidad Javeriana, al Canal 1 por esta invitación, darle las gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy, a los estudiantes y a las personas que nos ven en este momento a través de los medios de comunicación. Como tú lo decías, mi nombre es Andrés Forero, soy actualmente representante de la Cámara, he sido concejal de Bogotá y hoy tengo el gran honor, pero también el gran reto de ser la cabeza de lista cerrada del Centro Democrático al Senado. Soy economista de profesión, me gradué de la Universidad Católica de Chile como economista, tengo maestría en gestión pública y durante estos 4 años mi bandera principal ha sido el tema de salud. He sido el principal contradictor político del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y durante estos años, junto con otros compañeros, hemos logrado frenar parte del proceso de destrucción del sistema de salud adelantado por el gobierno y quiero llegar al Senado para seguir siendo la voz de los pacientes y del talento humano en salud en Colombia. Gracias. Gracias, Andrés, y vamos al tercero de los grupos de candidatos que nos acompañan. Saludo ahora a la señora Gloria Gaitán, que fue además de las primeras en llegar a este auditorio y quien está aspirando al Senado por la coalición Fuerza Ciudadana. Muy buenos días. Agradezco la presencia de todos los jóvenes y mayores que están acá presentes. Saludo a los demás participantes. Yo soy economista de la Universidad de los Andes, de la misma promoción que Gaviria, el padre de María Paz.
Hice un máster en tecnología cultural y actualmente estaba, cosa que he suspendido por un momento, haciendo un máster de neurociencia en la Universidad Externado de Colombia. Mi ideología está orientada por Jesús y por Gaitán. Soy jesuciana y gaitanista, porque sigo el lema de por la restauración moral de la República a la carga, y poniendo en primer lugar la pobreza que manejar los intereses de la clase pudiente. Creo que es realmente un honor ser cabeza de lista para el Senado por parte de Fuerza Ciudadana, un partido que no gaitanea, porque desafortunadamente al morir mi padre tomaron las banderas los que han gaitaneado. Por eso no estoy militando en el Partido Liberal, sino en Fuerza Ciudadana. Y me siento muy agradecida con la Javeriana por esta invitación y espero poder representar al máximo al país nacional para enfrentar al país político. Gracias. A usted, Gloria, muchas gracias. Supongo que no hace falta decirlo, pero por supuesto, como lo ha mencionado, Gloria es hija de Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal asesinado en 1948. Cierra el grupo y aprovecho además para agradecerle a él y para explicarle a todos que la invitación fue hecha a todas las listas y coaliciones, que de hecho el Movimiento de Salvación Nacional había confirmado a otra persona, tuvo una dificultad y pudo venir a representar la lista, Fernando Abasto, a quien saludo ahora. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Soy Fernando Abasto, padre, hijo, esposo, hermano y sobre todo ciudadano indignado. Nunca he participado en política. Vengo del mundo de la academia, del mundo de la empresa, del mundo de los negocios. Me siento en casa. Estuve varios años por acá en la Universidad Javeriana. Llego a la política principalmente por la indignación, porque me cansé y me aburrí de ver, y lo digo con sinceridad, muchas veces los mismos con las mismas. Ya irán conociendo a lo largo del debate mis posturas. Frente al tema académico, por supuesto, al pertenecer al mundo de la academia, soy administrador de empresas, antes con una formación en programación de sistemas, estudios en neurociencia cognitiva, comportamiento humano, especialización en PNL, coaching, un MBA, un máster en dirección, y bueno, pues me ha encantado la academia, pero recientemente para prepararme a venir a llevar a altura y decencia al Senado de la República, más de 5 certificaciones de lucha contra la corrupción en los últimos 3 años, una diplomatura también en geopolítica y otros aspectos más, porque considero que la política se ha degradado y considero que es hora de que le llevemos decencia, altura y sobre todo argumentación y mérito, como nos gusta en el mundo de la academia y en el mundo de la empresa. Gracias. Salvación Nacional, por supuesto, número 88. Fabio, muchas gracias. Y nos acaba de confirmar que estará con nosotros también, por supuesto cuando llegue escucharemos su presentación, el candidato Fabio Arias del Frente Amplio Unitario, para quien conservamos el puesto acá a nuestra derecha al lado de María Paz Gaviria. Así que por ahora, estos 7 candidatos, pronto 8 candidatos, empezamos nuestro conversatorio, Laura. Bueno, Alfonso, y a los candidatos, gracias por su presentación. Vamos a dar inicio entonces, si le parece a usted, a nuestro primero de 3 bloques para conocer las posturas de ustedes, los candidatos y candidatas, frente a varias temáticas clave para los colombianos, y se trata de nuestro bloque de preguntas de sí y no. Preguntas rápidas son un mecanismo que es fácil de entender, lo han visto muchas veces. Cada candidato tiene abajo de su silla, al lado, ya lo están tomando en su mano, una paleta que tiene por un lado el sí, por otro lado el no. Laura y yo les estaremos dirigiendo algunas preguntas. Lo que les pedimos es que simplemente
escojan sí o escojan no, claramente, y lo muestren a todo el auditorio, a las cámaras también, para que lo vean quienes nos están siguiendo en las redes. Pues arranquemos entonces con la primera pregunta para nuestros candidatos y candidatas. ¿Está a favor de regular las aplicaciones de transporte como Uber, Didi, Cabify o Pickup? Tenemos unanimidad de respuestas, entonces, todos un sí. Aprovecho, Laura, para contarles, explicarles a todos que lo que hemos preparado con la Javeriana y el Canal 1 son preguntas que tienen que ver con la dinámica de los congresistas. Así que, por ejemplo, esta primera que formuló Laura es una que está esperando el país, regular o no las aplicaciones de transporte. Segunda pregunta también para sí o no. ¿Usted, como senador de la República, va a apoyar un proyecto de ley para mantener en funcionamiento el Ministerio de la Igualdad? Sí, Juan Sebastián Gómez. Juan Sebastián Gómez y Gloria Gloria Gaitán. Gaitán. Los demás no apoyarán un proyecto de ley para mantener el Ministerio de la Igualdad, ministerio creado por la administración de Gustavo Petro en este gobierno. Pues tercera pregunta. ¿Apoyaría el tránsito legislativo para regular el lobby en Colombia? Muy interesante esto. Todos dicen sí, excepto el candidato Fernando Basto, que dice que no. El lobby, que es esa actividad que en otros países está legalizada para hacer trámites, reglamentada, trámites a nombre de empresas frente a los integrantes del Congreso o Parlamento. Entonces, en este caso, es lo que actuarían los congresistas de ser elegidos. Siguiente pregunta para los candidatos acá reunidos. ¿Apoyarían una ley que impulse la transición hacia energías renovables, incluso si esa transición incluye elevar impuestos a sectores económicos tradicionales? La mayoría también dice que sí, excepto el candidato Andrés Bedoya, el candidato Forero, el candidato Basto. Vamos con la siguiente. ¿Apoyaría aumentar el gasto público en seguridad, incluso si eso implica recortar recursos de otros sectores? Es un sí para todos, excepto por María Paz, que dice que no apoyaría eso si ese aumento por la seguridad significa recortar otros recursos del país. Aprovecho para dar la bienvenida al candidato Fabio Arias, que ingresa a la sala. Muchas gracias, Fabio. Aquí está al costado derecho su puesto. Siguiente pregunta en esta dinámica del sí y no para los aspirantes al Senado. ¿Cómo congresistas estarían de acuerdo con continuar la fumigación, aspersión aérea de cultivos ilícitos como estrategia contra el narcotráfico? Esta es decir, la que se hace con avionetas. No, dice la candidata Gloria Gaitán, no Juan Sebastián, los demás dicen que sí. Siguiente. ¿Apoyaría el aumento de presupuesto para el Ministerio del Deporte, buscando mejorar las condiciones de entrenamiento y adaptación física de los deportistas profesionales en Colombia? Unánime la respuesta de sí para el apoyo del aumento del presupuesto para el Ministerio del Deporte. Siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con que se convoque una nueva Asamblea Nacional Constituyente en Colombia? Los únicos que dicen que sí a la posible Asamblea Nueva Constituyente son Gloria Gaitán y bienvenido Fabio Arias, que apoyaría una Asamblea Nacional Constituyente en su primera actuación en este debate. Muy bien. Y Alfonso, muy importante estos días con la emergencia económica, la siguiente. ¿Apoyaría una reforma tributaria que aumente impuestos para financiar mayor gasto social en Colombia? Pero a los mega ricos. Que apretar el cinturón del gobierno. A los mega ricos. Apretar el cinturón del Pues tenemos división acá, no de Fernando Basto, de Andrés Forero, Carlos Motoa, quien nos dijo que no, Andrés Bedoya, María Paz, sí, Fabio Arias, sí, Juan Sebastián, sí, Gloria Gaitán.
Muy bien, y terminamos esta primera ronda de preguntas rápidas de Sino, agradeciéndoles a todos los candidatos su participación. Les preguntamos si respaldarían ustedes como senadores una reforma estructural al sistema de salud que modifique el papel actual de las EPS. Reforma que ha sido muy discutida en el Congreso. Todos apoyarían continuar esa reforma de la salud, excepto Andrés Forero. Una reforma técnica y responsable. Supongo que la actual no, y porque rescatar el ustedes modelo. estarían actuando en un Congreso diferente y tendrían que apoyar otro eventual proyecto de ley. Pero es un proyecto de ley para reformar la salud. Bueno, todos la apoyarían excepto Andrés. Sí. Bueno, entonces terminamos de esta manera esta primera ronda, preguntas rápidas de sí y no. Quiero entonces darle la bienvenida a Fabio Arias. Fabio, los demás aspirantes al Senado tuvieron 1 minuto para hacer una presentación ante las redes sociales que nos siguen, ante el auditorio, así que usted también, Fabio, que viene por la coalición del Frente Amplio Unitario, tiene 1 minuto para hacer su presentación. Bueno, cordial saludo a todas las personas aquí presentes, señores y señoras, compañeros y compañeras, jóvenes. Evidentemente soy Fabio Arias, actualmente presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y candidato al Senado en la lista del Frente Amplio Unitario, y soy el número 2. Estamos obviamente respaldando a este gobierno y queremos que este proyecto político de transformación y cambio que ha iniciado el presidente Gustavo Petro continúe en el proceso, de tal manera que aspiramos que todos los partidos y movimientos progresistas, y en particular el Frente Amplio Unitario, tenga una muy buena participación en el Senado de la República. El bloqueo institucional que hizo el Congreso de mayorías oligárquicas, necesitamos obviamente que hoy sean mayorías progresistas. Muchísimas gracias. A usted, Fabio, y con esto entonces vamos al segundo bloque de actividad, que quizás por la labor que cumplirían eventualmente los senadores sea el más importante de esta mañana. Así es, Alfonso, pues nuestro segundo bloque, al cual hemos llamado prioridades de la agenda legislativa. En este bloque pueden encontrar debajo de sus asientos un tablero junto con 10 imanes en los cuales se reflejan varias prioridades y ustedes pues van a poder organizarlos de acuerdo a lo que les parezca más importante. Varios de ellos: educación, salud, economía y trabajo, vivienda, género, medio ambiente, seguridad y defensa, justicia, ciencia y tecnología y relaciones internacionales. Vamos a insistir en estos temas, son los temas que conformarán la agenda legislativa del próximo Congreso de la República. Educación es un tema, salud, el que hicimos una pregunta ahora, otro tema, economía y trabajo es el tercero de los temas. Todos están, ya lo verán ustedes, con unos iconos imantados que pueden pegar en sus respectivos tableros. También tema de vivienda, género, medio ambiente. En los tableros laterales ustedes pueden ver los iconos que representan cada uno. Seguridad y defensa, que es un solo tema, justicia, ciencia y tecnología, y la política exterior colombiana, que por supuesto lo maneja el Ejecutivo, pero que sus relaciones internacionales pasan por el Congreso. Lo que les pedimos entonces a cada uno de ustedes como candidatos es que de esas 10 temáticas que les hemos presentado con Laura, escojan 3. 3 que son las que ustedes les daría prioridad: la 1, la 2 y la 3. Después, cada uno de ustedes va a tener un espacio para justificar por qué escogió esas 3 y por qué le dio ese orden: número 1, número 2, número 3. Así es, y para priorizar las temáticas, incluso si les queda más sencillo, les proponemos el siguiente supuesto. Supongamos que mañana comienza el nuevo periodo legislativo del próximo cuatrenio. ¿Cómo organizaría usted esas prioridades de la agenda legislativa? Con ese supuesto, entonces, vamos a escucharlos a ustedes. En caso de que sean elegidos senadores de la República, suponemos que ustedes ya están el 20 de julio tomando posesión, saben que van a ser senadores, cómo van a organizar sus prioridades de agenda legislativa. Empezamos en el primer bloque por la derecha, así que propongo que empecemos por la izquierda. Fernando, vemos sus prioridades y lo escuchamos en minuto 30 con la explicación. Bueno,
salí un poquito de la regla. Dejo en la parte superior. Para mí todo es importante dentro de un país. Uno no puede excluir, sobre todo tratando de ser un senador de manera integral, atender todo en la sociedad. Indudablemente, primero necesitamos seguridad y defensa, pero no la seguridad y la defensa entendiéndola solamente como quien va a combatir. Yo fui soldado de la patria, sexto contingente en 1992, mi hermano fue oficial de la policía. Entonces, necesitamos indudablemente un control territorial, pero respaldando a nuestro esfuerzo militar y a nuestra policía, también que se sientan protegidos judicialmente hablando y que también tengan la inversión que corresponde. El segundo punto, indudablemente economía, pero desde el punto de vista de apoyar al emprendimiento, es una de mis principales banderas. Y todos somos emprendedores, pero sobre todo a ese 1,5 millones de micro y pequeñas empresas que hay en Colombia y a ese más de 5 millones aproximadamente que pueden haber de negocios informales. Justicia, un país con impunidad jamás va a progresar. Necesitamos una reforma a la justicia, indudablemente también aumento de penas, revisar la tan alta impunidad que hay en Colombia, fortalecimiento y obviamente inversión. Tenemos un déficit de jueces y de fiscales. Y obviamente ya en el resto, por supuesto, salud, educación, indudablemente ciencia, vivienda, y lo estoy diciendo en su orden, relaciones internacionales, medio ambiente y equidad de género, no entendiéndola como un tema de que es que aquí hay algunas personas y violencia de género, etcétera. No, hay realmente problemas que no se solucionan con crear un ministerio, sino de violencia de género, violencia vicaria. Necesitamos atender, y por eso yo lo dejo dentro del eje de la justicia, y finalizo con esto, la protección a nuestras mujeres, especialmente hablando. La gran alta tasa de feminicidios que se da en Colombia, si ustedes van y miran, previamente tenían denuncias de acoso, de maltrato y de violencia, y el Estado no hizo mayor cosa. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Fernando Abasto, y vamos con nuestra segunda candidata, Gloria Gaitán, de Fuerza Ciudadana. 1 minuto y 30 segundos. Lo primero que hay que hacer es un trabajo sobre la cultura, pero cuando hablo de cultura hablo también de educación, y no hablo de cultura como arte, sino cultura como mentalidad. El pueblo tiene que entender que es superior a sus dirigentes, tiene que entender su grandeza, que fue, por eso soy jesuciana y gaitanista, porque ellos le dieron importancia a los más humildes, y eso se aprende en una educación no solamente académica, sino cultural también. El segundo tema al que yo le pondré trabajo es el trabajo, porque las clases populares y la juventud en este momento carece de fuentes de trabajo. Y tenemos que aumentar la posibilidad de gente recibiendo ingresos gracias a su trabajo. Y finalmente, todo lo que es la ciencia y la técnica, porque muchos de los países que han salido de la pobreza han salido gracias a que han orientado la economía hacia la rama tecnológica. Así lo hizo Japón, lo está haciendo China, de manera que nosotros no podemos seguir priorizando el café, sobre el cual fue mi tesis de grado, que fue laureada, la tesis, de manera que seguiré el camino que inicié luchando por la tecnología para equilibrar la economía en Colombia. Hola, muchas gracias. Ahora vamos con el tercero de los candidatos, Andrés Forero. Su prioridad. Pues Alfonso, obviamente este es un gobierno que está dejando una situación dramática en materia fiscal para el próximo gobierno, y obviamente hay que priorizar. Uno quisiera darle interés o quisiera destinar recursos a todos los sectores, pero pues dadas las restricciones presupuestarias, pues uno tiene que elegir. Y en algunos casos, por ejemplo, a propósito de lo que se hablaba de empleo, siento yo que eso se promueve no tanto desde el Estado, a pesar de que este gobierno ha crecido de manera desmesurada la burocracia. Realmente es vergonzoso, por ejemplo, que en plena crisis de salud hayan creado 450 cargos nuevos de planta justo antes de elecciones, con un costo anual de 59.000 millones de pesos, mientras los pacientes se están muriendo. Entonces,
Digo eso es porque nos interesa es que haya empleo, claro que sí, doctora Gloria, pero eso no lo generan desde el Estado, se genera desde el sector privado y hay que generar las condiciones para que el sector privado lo haga. Pero entonces, ¿por qué digo el tema de salud? Porque ustedes han visto lo que ha sucedido, vieron la tragedia de Kevin, vieron la intervención de la CPS, por eso es que yo, si era la reforma que estaba planteando el gobierno actualmente, yo me opongo tajantemente a lo que han hecho. Ha sido la destrucción del mayor avance social de Colombia en los últimos 30 años y obviamente estabilizar el sistema va a implicar una asignación presupuestal significativa, tenemos que darle prioridad. Por otro lado, que nos devolvieron también en materia de seguridad al pasado, tenemos que recuperar la seguridad. Yo creo que aquí los compañeros han estado viajando por el país y se darán cuenta que las extorsiones volvieron a ser paisaje en muchos departamentos de Colombia y tenemos obviamente que darle importancia a la seguridad. Nos vendieron el cuento que estábamos en la potencia mundial de la vida y de que estamos viviendo en paz total y estamos viviendo en impunidad total y en violencia total. El año pasado fue el año, según el Ministerio de Defensa, con el mayor número de homicidios y de secuestros de los últimos 10 años. Entonces, claro que tiene que haber un destino importante de recursos públicos al tema de seguridad. Y finalmente, el tema de la educación. Porque si queremos realmente resolver muchas de las brechas que tenemos que invertir en educación y sobre todo en educación en primera infancia. Gracias. Pues gracias, candidato Forero. Vamos ahora con el candidato Juan Sebastián Gómez de la coalición Ahora Colombia. ¿Sí me escucho? Sí. Lo primero es salvar la vida de los colombianos. Tenemos que recuperar un sistema de salud, atacar fuertemente la crisis de medicamentos que tenemos hoy en día, que el gobierno y sobre todo la nueva EPS le paguen a todos los prestadores de salud, es un tema vital, literalmente vital. Y nosotros también en nuestra propuesta tenemos un componente muy alto de salud mental, ya el Congreso de la República aprobó las bases de la salud mental, digamos, para el país, y ahora lo que nosotros proponemos es un tema de cómo operativizar esa salud mental, creando bajo un proyecto de ley unos centros de escucha para que en todas las ciudades de nuestro país hayan profesionales en psicología, en trabajo social o en desarrollo familiar, que puedan estar atendiendo esa urgencia vital, ese primer momento de crisis que tiene cualquier persona en su casa, en su trabajo y que lo puede llevar a un suicidio. En segunda instancia hablamos de justicia. Estos compañeros también nos ayudaron y aprobaron un proyecto de ley del cual yo fui ponente, que está en revisión de la Corte, que crea el banco de perfiles genéticos y modifica el Código de Procedimiento Penal, para que la prueba de ADN sea realmente la prueba reina en todos los procesos y en todos los casos donde tenemos feminicidios, homicidios, violaciones. Este es un proyecto de ley que fue totalmente inspirado en el vergonzoso caso de Garavito y que esperamos que dé justicia en Colombia. Porque si no hay justicia en Colombia, pues obviamente la gente toma justicia por mano propia, entonces ya no tenemos un delito sino dos y hay que volver a fortalecer la rama judicial presupuestalmente. Y por último el tema de educación, donde yo también incluyo la cultura. No hay educación sin cultura y no hay cultura sin educación. Sigue siendo muy dispar la educación rural a la educación urbana y sigue siendo muy dispar la educación pública a la educación privada. Candidato Juan Sebastián Gómez, gracias. Les recuerdo a los demás candidatos que en las pantallas que pueden tener al frente o a su costado tienen el tiempo para hacer su exposición de las prioridades legislativas. 1 minuto 30 segundos. Escuchamos ahora a Carlos Fernando Mota. Por medio de las leyes se corrigen errores en el país, se corrigen desigualdades, brechas sociales, pero también se crean políticas públicas. Por eso el primer punto en mi agenda legislativa tiene que ver el tema de salud. Este gobierno ha destruido el sistema. Lo vemos con la cancelación de citas en enfermedades catastróficas, lo vemos con la negación de medicamentos, de tecnologías, y no solamente porque lo propongo en este foro, sino porque presentamos en el presente cuatrenio 2 reformas al sistema de salud mediante ley estatutaria, que pretendía corregir los errores del sistema, no destruirlo, como lo pretende el actual gobierno. Por supuesto, generando aumento a la OPC, no eliminando la participación de los privados y dando acceso a una mayor atención en el sector primario con enfoque de medicina familiar. Segundo punto, seguridad. Corresponde darle herramientas a la fuerza pública, quitar las ataduras para poder enfrentar a los criminales. Bogotá tiene unas tasas muy preocupantes en materia de homicidio, de hurtos, de extorsión. Yo he dicho que el gobierno de Gustavo Petro es el gobierno reto, porque en materia de salud nos quiere regresar al seguro social. Y en materia de orden público nos regresó hace 30 años, en la época de los secuestros masivos, y de no existir cómo la fuerza pública pudiera enfrentar a los criminales. Y el tercer tema, vivienda, fundamental. Este gobierno en forma arbitraria también terminó la política de vivienda, una política que fue creada por mi partido Cambio Radical. Y lo menciono muy generalmente,
presentar un proyecto de ley para convertir mi casa ya como una política de Estado, pero igualmente promover las ciudades inteligentes. Luego, en otro escenario, desarrollaré esa propuesta. Gracias. Gracias, candidato Carlos Fernando Motoa. Y vamos ahora con Andrés Bedoya del Movimiento Creemos, 1 minuto y 30 segundos. Bueno, primero, y no estaba como una opción, hay que reducir el Estado. El Estado tiene que volverse mucho más pequeño, eficiente y eficaz. Hoy tenemos un Estado burócrata, un Estado que no genera resultados. Sin seguridad no hay justicia, y sin justicia no hay seguridad. Hay que llegar a trabajar en una reforma a la justicia, en un proyecto de ley antimafia, en donde trabajemos para que los delincuentes realmente sientan el rigor de la ley. Hoy los delincuentes saben que no les va a pasar nada porque son aliados de este gobierno y porque la justicia hoy no tiene la capacidad necesaria para que sientan que delinquir en Colombia realmente va a tener sus consecuencias. Hoy hay que trabajar de la mano los temas de seguridad, del fortalecimiento de la fuerza pública y los temas de justicia. Por eso los pongo juntos, porque no pueden estar separados. En segundo, la salud, ya lo enunciaron. Hoy estamos regresando en el tiempo y hay que volver a darle unas condiciones de acceso, de cobertura y de condiciones para que los colombianos estemos en condiciones de salud digna. Y el tema económico, sin empresa no hay Estado, y no hay que hablar de los oligarcas, hay que hablar de los colombianos que salen a trabajar, que se levantan a crear empresas, a pesar de tener un gobierno sobre él, lo único que piensa es entregar, dar subsidios, dar plata para que los jóvenes no maten. Nosotros vamos a llegar a proponer una reforma fiscal, no más reformas tributarias, porque el Estado se tiene que volver mucho más eficiente sin atacar la clase media. Gracias, candidato Bedoya. De todas maneras, usted nos puso 5 temas, el ejercicio era de 3, así que le anoté los 3 primeros. Bueno. Vamos ahora con María Paz Gaviria, también en minuto 30, su prioridad legislativa. Creo profundamente que a nuestra sociedad le falta cultura, apostarle a su talento. Aquí tenemos que hablar de generar oportunidades y tenemos que hablar de nuestros valores. Para mí, eso está íntimamente ligado con la educación. El país, sí, ha crecido en cobertura, pero no se mide por su calidad. Tenemos que invertir en calidad y en elección. Así abrimos futuro, abrimos caminos distintos para nuestro país. Efectivamente, tenemos que pensar en un joven que no se ahogue en crédito y que esa educación, la base de lo cultural, esté ligada al desarrollo económico, a la generación de ingresos y al empleo. Estamos en una sociedad con demasiadas trabas para emprender. Estamos en una sociedad donde el esfuerzo no vale. Tenemos que hablar efectivamente en un Estado más eficiente que permita más y mejores ingresos para todos, que esté conectada con la educación. Yo, por supuesto, creo que la cultura y los procesos creativos, nuestro talento, nuestro agente, es una enorme fuente de generación de ingresos. Necesitamos tecnología e innovación. Serán la base para reducir el Estado, para velar porque haya menos corrupción, que son los sistemas de información que también necesita un Estado para que la seguridad y la justicia dialoguen entre sí para generar eficiencia. Muchas gracias. Gracias a María Paz Gaviria. Y para terminar nuestro segundo bloque, vamos con el candidato Fabio Arias del Frente Amplio Unitario, 1 minuto y 30 segundos. Okay. Bueno, tengo aquí las 3 que considero prioritarias.
economía y trabajo, educación y salud. En términos de la economía, tenemos que abandonar estos tratados de libre comercio profundamente asimétricos que nos impusieron en todos los gobiernos neoliberales y proempresariales, que desafortunadamente destruyó todo el tejido empresarial, tanto agropecuario como industrial, que tenía Colombia para satisfacer necesidades o de alimentos que siguen siendo definitivos y que no se le pueden entregar a nadie más, y adicionalmente de procesos industriales para transformar, entre muchas cosas, toda esa producción industrial toda esa producción agropecuaria que tenemos. No podemos seguir importando 15 millones de toneladas de alimentos, eso lo tenemos que proveer nosotros. Colombia sabe cómo es. Y en términos de educación y salud, quiero redondearla de esta manera. En el sistema general de participación, en los actos legislativos del gobierno de Pastrana y de Álvaro Uribe Vélez, le quitaron 700 billones de pesos, billones, a la educación y la salud. Y por eso estamos en estas circunstancias tan precarias. 700 billones que ya empieza por lo menos a ejecutar este gobierno en la perspectiva de recuperar parte de ellos con el acto legislativo 03 de 2024. Gracias. Cerramos con Fabio Arias este bloque que, como les decía, me parece muy importante porque muestra lo que sería la dinámica legislativa real de trabajo, por lo menos en el Senado de la República, en caso de que estas listas, estos candidatos lleguen a ocupar unos curules. Quiero recordar muy rápido para que lo tengamos todos presentes. Fernando empezó priorizando la seguridad, Gloria la educación, Andrés Forero la salud, Juan Sebastián Gómez también la salud, igual Carlos Fernando Motoa, Andrés Bedoya, una propuesta que estaba fuera del abanico, pero que es muy interesante, la reducción del tamaño del Estado, lo que implicaría una reforma al Estado, María Paz Gaviria la educación, Fabio Arias la educación también y el trabajo, fue lo que la economía y el trabajo priorizó. Eso quiere decir que de 10 temas que habíamos propuesto entre la Universidad Javeriana y el Canal 1, mencionaron el que estuvo más repetido como la prioridad de los congresistas fue el tema de la salud, que apareció en 3 de los candidatos, después la educación, la economía y el trabajo, la seguridad y la defensa y el tamaño del Estado. Pero, pues, como tenían varias opciones, el que más apareció, lo que le daría prioridad el próximo Congreso, el próximo Senado, sería a la economía y el trabajo, también a los temas de salud y de educación. Y tengo que notar que ninguno de ellos habló en ninguna de sus 3 prioridades sobre las políticas de género, sobre las políticas de medio ambiente o sobre las relaciones internacionales del Estado. Ese fue un resumen rápido de lo que hicimos en este bloque, el segundo de nuestro debate. Vamos a hacer ahora una dinámica nueva, Laura. Pues sí, nos vamos a nuestro tercer bloque. Para este bloque se va a realizar una dinámica tipo bingo con 2 balotas que tenemos aquí. La primera contiene 3 balotas numeradas asociadas a varias temáticas. Las 3 son gasto público, seguridad y salud. Y en esta segunda tenemos los números 1 y 2 para seleccionar, pues, dentro de cada una de las temáticas las preguntas que les vamos a hacer. Bueno, esta es una dinámica que también es muy importante, como lo ha diseñado la Facultad de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana, porque tiene que ver con el trabajo real que se hace en el Congreso de la República. Hemos quedado, fue de una manera aleatoria, divididos en 3 secciones: el extremo izquierdo del escenario, el centro del escenario, el extremo derecho del escenario. Vamos a pedirles que trabajen en esos grupos. Ustedes 3, Fabio, María Paz, Andrés; ustedes 3, Carlos Fernando, Juan Sebastián, Andrés; y ustedes 2, Gloria y Fernando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A cada uno de estos grupos le vamos a pedir que escoja primero en esta balotera, y ahí le podrá salir, como lo dijo Laura, una opción de hablar sobre gasto público, otra opción hablar sobre seguridad y otra opción hablar sobre salud. Y después, que se sepa qué tema va a trabajar en cada grupo de esta representatividad del Congreso, habrá 2 preguntas para que escojan la 1 o los 2, aleatoriamente les saldrá. Les haremos la pregunta y lo que haremos es ver cómo, si es posible, llegar a consensos entre ustedes, que es lo que esperaríamos todos los colombianos lleguen a consensos en sus discusiones en el Senado de la República. Entonces, vamos con, Laura, si te parece, vamos con el sorteo de balotas. De las temáticas. De las temáticas. Entonces, de ustedes 3, alguien que quiera venir a escoger una balota. María Paz.
dale la vuelta para que llegue aquí. Ahí está, aquí está la primera. Ese es el número. Número B2. Número 2, seguridad. Así que ustedes tres van a hablar sobre seguridad. Ya les diremos qué pregunta. Ahora, del grupo del centro, por favor. ¿Quién de ustedes quiere ir a tomar la bolota? Toca esa ya. Toca esa que sí salió con... ¿Puedo escoger? No, porque no la sabemos, eso fue aleatorio. B3. B, B3 a la 1, B3 a la 2. B3 es salud. Salud, entonces aquí hablarán sobre seguridad, aquí hablarán sobre salud. Y ustedes entonces, por el gasto público, que es la que nos resta, perfecto. Y ahora escojamos la pregunta con Laura. La pregunta es para cada grupo. Empezamos con ¿cuál bloque, Alfonso? Con el bloque gasto público. Así es. Claro, ustedes harán una discusión y nos explicarán sus conclusiones. Okay, ya. Pregunta 2. La ausencia es lo mío hace años. Pregunta 2 arrancamos de una vez. Arrancamos de una vez, Laura, sí. Bueno, pues bloque de gasto público entonces para... Espérenme que no encuentro acá la pregunta. Gasto público, la 2, para Gloria Gaitán. Y Colombia. Fernando Vasco, sí. Colombia ha enfrentado un estancamiento de la productividad y una alta dependencia de exportaciones de productos primarios como café y petróleo. Desde el Senado, ¿qué iniciativas legislativas impulsaría para promover una inversión más productiva y diversificada que eleve el crecimiento económico? ¿Qué sectores priorizaría entonces? Antes de las respuestas a la pregunta, como lo explicamos al comienzo, intentamos llegar a un consenso. Entonces, esta pregunta la responderán Gloria Gaitán y Fernando Vasco. Pero después, que era lo que usted preguntaba, senador Mota, les pedimos a cada uno de ustedes que mencionen algo que les llame la atención de la respuesta de su compañero de grupo. Que mencione algo que tengan en común o que, por supuesto, mencionen en que no están de acuerdo con sus compañeros. Adelante, Gloria. La cuestión es que yo creo que es necesario acabar con el neoliberalismo, que es el que le ha dado este enfoque exclusivista, que nos ha demostrado que el 10% o el 15%, perdón, el 15% de los colombianos son dueños del 40% de la riqueza colombiana. Así no se puede sacar adelante el país, de manera que, además de creer que hay que acabar con la tendencia neoliberal que nos ha aplastado, creo también que la estructura del Estado hay que cambiarla para poder lograr un cambio económico, cultural, político, en fin, todo se cambiaría si eliminamos la democracia representativa para instaurar una democracia directa, porque la democracia delegataria es fruto de la Revolución Francesa, donde la burguesía hizo una revolución apoyándose en el pueblo, pero una revolución para acabar con la monarquía. Y ahora se necesita una democracia popular, no burguesa, como la democracia delegataria. Y es un cambio total, no se puede por pedacitos hacer el cambio. Bueno, a ver, como lo dije al principio, yo vengo del mundo de la empresa. Cuando no se ha vivido lo que es emprender, es muy fácil proponer o plantear ideas. Ideas tiene todo el mundo. Pero cuando se ha padecido lo que es, por ejemplo, el que más del 50% de las empresas en Colombia, no digamos fracasan, sino mueren, cierran,
Después de los 2 años de haber sido creadas, ahí es cuando uno empieza a darse cuenta realmente de lo que está mal desde el punto de vista de políticas, precisamente que han venido planteando, no solamente en este desastroso gobierno, que soy por supuesto muy opositor, sino también vienen muchos aspectos de tiempo atrás. Concretamente, me preguntas cómo incentivar las exportaciones. Yo no voy en contra de las exportaciones de nuestros productos tradicionales. Obviamente, ¿cómo vamos a incentivar lo que en teoría también debería aumentarse en este país? Número uno, necesitamos quitar trámites. Hasta el año 2020, el Banco Mundial generaba el informe Doing Business. Colombia está dentro de los más trámites que hay. Cuando un emprendedor va y padece lo que es hacer la fila ya en una sociedad de intermediación aduanera, o en el caso también en ProColombia, la falta de apoyo, eso hay que solucionarlo. Necesitamos además embajadores, cónsul, que tengan un perfil comercial, que no vayan solamente a tomar cóctel, que realmente aumenten las exportaciones de nuestros productos en los destinos donde se encuentran. Y necesitamos sí o sí atraer la inversión extranjera. La estamos sacando corriendo, con el aumento de los impuestos, con el aumento de las trabas y muchos aspectos más. O sea, hay que meterle técnica, 2 segundos más, y profesionalismo a las propuestas que estamos planteando. Porque obviamente es muy fácil hablar, y lo digo con sinceridad, de oligarquías, cuando la oligarquía es muchas veces esa persona que monta un taller en el Restrepo para fabricar zapatos. Esos son los oligarcas que hablan de nuestro país. Ahora entonces queremos escuchar de parte de Gloria, después de Fernando, el comentario sobre lo que dijo su compañero o compañera. ¿Qué le llamó la atención especialmente de la respuesta? Bueno, la señora Gloria, por supuesto, me llama la atención más que el tema de los modelos y todo ese tema de reconocer de que obviamente nuestros empresarios necesitan, digamos, apoyo. Pero, y un poco no es por devolverme al tema, digamos, anterior, pero por supuesto también necesitamos, y fue un punto que tú tocaste, el tema de ciencia y tecnología. Obviamente también necesitamos ser mucho más competitivos desde el punto de vista empresarial, innovación, tecnología. Yo sueño con que ojalá Colombia algún día pueda decir que tiene un Silicon Valley, que no tengamos nosotros que estar importando hoy en día ingenieros que estamos contratando desde Pakistán, desde la India, sino precisamente que se fortalezca acá. Necesitamos tecnología, inversión en ciencia, también para nuestros, especialmente micro y pequeños empresarios. Yo creo que, bueno, dentro de los planteamientos no se habló de la necesidad inmensa que tenemos en Colombia de tener una formación política. Decir que oligarca es alguien de la clase media que con muchas dificultades sale adelante en una empresa es no entender lo que es la oligarquía. La oligarquía, Jorge Luis Gaitán dividía al país entre el país nacional y el país político. Y dentro del país político está la oligarquía. Una oligarquía que es, según las estadísticas oficiales, el 15% de Colombia. Y quería decirte que no creas que porque soy socialista, porque soy revolucionaria, no he hecho empresa. Yo fundé la primera fábrica de champiñones de Colombia, la hice yo. De manera que yo sé la dificultad que significa dentro de este país hacer empresa. Pero eso se debe a la estructura neoliberal absolutamente egoísta, donde los beneficios se miran solamente para los de arriba, pero no para el pueblo más miserable. No sé si alguno de ustedes ha vivido alguna vez en la miseria. A mí me tocó vivir en la miseria y es tremendo. Es el peor castigo que puede tener la humanidad. De modo que creo que debemos desarrollar nuestra formación política, estudiar historia, que Belisario Betancur la suprimió, para que seamos más conscientes de la situación global de las distintas clases sociales que hay en Colombia. ¿Me permites? Un punto, Gloria. Si buscamos llegar a consensos, Jorge Eliezer Gaitán
en uno de sus más importantes discursos, habla de la importancia de reconocer la altura en el opositor político. No reconociste nada de lo que dije, pero no importa. Un abrazo. Fernando y Gloria, gracias por esta primera dinámica que replicaremos ahora en asuntos de salud y de seguridad. Antes de que Laura sortee las dos preguntas posibles en el caso de salud para los tres candidatos del centro, recuerdo que esta primera pregunta sobre gasto público que escuchamos su desarrollo fue preparada por el Centro de Competitividad Empresarial Javeriana. Vamos entonces con el bloque del medio sobre salud. La 1. Pregunta preparada por el semillero de representación política. Más allá del debate entre un modelo público o privado y entendiendo que el Congreso es un órgano colectivo, ¿qué compromisos concretos asumiría usted como candidato o candidata al Senado para ayudar a construir un sistema de salud estable que no esté marcado por la confrontación política permanente y que realmente priorice a los pacientes? Arrancamos con el candidato Carlos Fernando Mota. Yo necesariamente tengo que remitirme al desastre que ha causado este gobierno en materia de salud. Fue una crisis inducida, provocada, casi que delictiva, y lo propuso en aquel entonces candidato Gustavo Petro cuando decía que los gastos de salud eran exagerados, olvidando que en Colombia existe una inversión de la pirámide demográfica. Son mayor el número de adultos y eso requiere mayor atención en medicamentos, en tecnologías, en citas médicas. Propuestas, he presentado en dos oportunidades un proyecto de ley estatutaria, ya lo he mencionado, que corrija los errores del sistema, pero desafortunadamente la mayoría del gobierno se opuso a ese proyecto, porque ellos creen que solamente se debe estatizar el servicio de salud. ¿Qué proponemos? Aumento de la UPC. ¿Qué proponemos? Hacer la inversión en los territorios dispersos para que tenga atención en salud, un modelo de atención primaria. Tercero, no eliminar el modelo de aseguramiento. Cuarto, prohibir la tercerización en materia laboral, que está trayendo graves consecuencias, a quienes trabajan en el sistema de salud. Quinto, fundamental, el proceso de fortalecimiento de veedurías de la Liga de Pacientes, de usuarios, que hoy está también en franco declive en el sistema de salud colombiano. Ahí presentamos unas propuestas, una visión y un proyecto que ya se puede consultar porque fue defendido en la Comisión Primera Constitucional del Senado en estos últimos 2 años. Gracias. Continuamos con Juan Sebastián Gómez. La pregunta sobre los compromisos para construir un sistema de salud estable. Bueno, lo primero es que cuando el Gobierno Nacional presentó en esta legislatura un proyecto de ley de salud, hicimos lo que hace cualquier congresista, radicar más de 60 proposiciones tratando de mejorar la propuesta del gobierno. No fue aceptada ninguna de ellas, 0.0. Esa primera reforma del gobierno se hunde y el bloque independiente del Congreso de la República, junto con las asociaciones de pacientes, las asociaciones de médicos, de especialistas y la sociedad científica, nos sentamos a trabajar en una propuesta de proyecto de ley de reforma a la salud. Proyecto que fue radicado. Lastimosamente, el gobierno no tuvo en cuenta una sola coma de este proyecto de ley. Yo creo que lo que requiere hoy, y mi compromiso con la salud, es que construyamos una propuesta de reforma a la salud concertada, que revise los temas que ya han mencionado anteriormente, pero sobre todo una propuesta de la reforma al sistema de salud que no sea una reforma ideologizada. La salud requiere técnica, no política. Esto lo que tenemos que hacer es presentarle a los colombianos una reforma que reconozca las fortalezas que tenía el sistema y corrija solamente aquello que no estaba bien, no simplemente destruir el sistema por destruirlo. Y en esa construcción colectiva debemos incorporar todos los actores del sistema, pero teniendo como eje fundamental también un tema de urgencias vitales que estamos viviendo hoy, de recuperar que la gente pueda tener acceso a los medicamentos y además que tenga un componente muy fuerte de salud mental. Gracias, Juan Sebastián Gómez. Ahora vamos con el candidato Andrés Forero, Centro Democrático. Laura, en la primera parte de la pregunta, pues se planteaba que dejáramos de lado el tema de si se quiere o no estatizar el sistema de salud y lamentablemente yo no puedo asumir ese presupuesto. Yo creo que ahí hay una diferencia grande que se tiene con respecto al gobierno nacional. El gobierno nacional le tiene alergia a la participación privada en muchos temas. Uno de ellos es el tema de salud.
Y ese gobierno ha tenido la oportunidad de mostrarnos las bondades de su modelo. Lo ha tenido en 2 ocasiones. Utilizó como conejillos de indias a los profesores de Colombia. El señor ministro de Salud dijo que el piloto de la reforma a la salud era el nuevo sistema de salud de los maestros y ha sido un desastre. En cuestión de 2 años duplicaron el gasto en salud, pero no mejoró la atención, sino que se ha deteriorado. Hasta FECODE, doctor Fabio, ha tenido que reconocer que les ha ido muy mal. Adicionalmente tuvieron que trasladar 1.2 billones de pesos de las pensiones y cesantías de los profesores para tapar el hueco. Y el otro ejercicio que hicieron, donde pudieron mostrarnos que era una bondad, es el tema de las EPS intervenidas. Hoy más de la mitad de la población colombiana está afiliada a una EPS intervenida y controlada por parte del gobierno nacional. Y los resultados son lamentables. No es conveniente que sea el Estado el que controle las EPS. Y lo estamos viendo. Miren lo que pasa con Nueva EPS, la tragedia que se vivió con Kevin, lo que está pasando con Famisanar, cómo están creando burocracias y fortines políticos en esas entidades mientras los pacientes se están quedando sin medicamentos y sin atenciones. Entonces, naturalmente, nuestro sistema no era perfecto, pero fue el mayor avance social de Colombia en los últimos 30 años. Y claro que había posibilidades de mejora, como en cualquier sistema de salud en el mundo, pero había que construir sobre lo construido y no por cuenta de la politiquería, la corrupción y la ideología destruir eso que logró resistir una pandemia, pero en 3 años y medio el gobierno de Gustavo Petro hoy está al borde del colapso. Andrés, gracias. Escuchamos entonces las opiniones de cada uno de ustedes como candidatos sobre el sistema de salud. Ahora les proponemos, regresándonos desde Andrés hasta Carlos Fernando, comentarios sobre sus compañeros, resaltando ojalá lo que les haya llamado positivamente la atención. Lo que decía Juan Sebastián es verdad. Presentamos distintas reformas. Lo hizo el centro político en la segunda reforma del gobierno nacional. Nosotros lo habíamos hecho inicialmente junto con Cambio Radical. De hecho, yo ayudé a unas asociaciones de pacientes a presentar una reforma, porque claro que tiene que haber mejoras. ¿Había abusos de parte de las EPS? Claro que ha habido abusos de parte de algunas EPS, pero yo prefiero que sea Sura, por ejemplo, la que se haga cargo de mi salud y la de mi familia, y que no sea un interventor nombrado por parte del gobierno nacional. Entonces, ¿qué se puede hacer hacia adelante? Por ejemplo, acabar con toda esta burocracia que está creando el gobierno nacional, 450 cargos completamente innecesarios. Esos 59.000 millones de pesos se podrían destinar a tratamientos y medicamentos en lugar de ayudar al gobierno, al ministro en particular, a sacar un candidato que tiene en el Tolima en la Cámara de Representantes. Adicionalmente, ustedes vieron el tema de la promoción y prevención. Claro que tiene que haber promoción y prevención, pero de manera inteligente, racional. Aquí se han gastado 4 billones de pesos en equipos básicos de salud. Se supone que han contratado 80.000 personas. Yo he hecho reuniones por todo el país y me he encontrado con 3 personas que han visitado, pero cuando les dije, ¿qué les hicieron? No, me tomaron la atención y me dijeron que todo estaba bien y nada más. 4 billones de pesos, cuando esa promoción y prevención se puede hacer con telemedicina y con nuevas tecnologías. Se liberan recursos para atender a los pacientes de enfermedades graves que hoy están suplicando por los medicamentos. Adicionalmente, creemos que tiene que haber una UPC diferenciada para enfrentar el problema de la selección adversa. Tiene que haber una entidad técnica que define la UPC, porque puede que vuelva a suceder que un ministro completamente insensible, como el señor Jaramillo, desfinancie el sistema de forma deliberada. Les digo una cosa, porque él dijo que los ricos también lloran. Yo les digo una cosa, en materia de salud, doctora Gloria, quienes hoy están llorando no son los ricos, porque pueden tener acceso a prepagadas, a pólizas, a medicamentos costosos y a consultas pagas. Pero quienes no pueden hacerlo son las personas de menos recursos, y esos son los que hoy están llorando por cuenta de las malas decisiones del gobierno nacional. Juan Sebastián, sus comentarios sobre lo que dijo Carlos Fernando, lo que dijo Andrés Forero. No, yo creo que nosotros en el Congreso hemos tenido en general algunas coincidencias en algunos temas relacionados con el sistema de salud, con entender la crisis, que cada decisión que toma el gobierno nacional es peor que la anterior, las propuestas, las decisiones y las formas del ministro Jaramillo rayan casi en lo criminal. Yo hubiese querido que este debate hubiese venido la doctora Corcho a ver qué opinaba sobre el caso de Kevin, ¿cierto? Ella a estos casos no... Que paréntesis, estuvo invitada junto con Javier Quiroga y con Ayuda Bella, que no decidieron venir. Exactamente, entonces no vamos a hablar de quien no está, pero hubiese sido muy interesante saber qué piensan de lo que está viviendo la gente hoy en términos de haciendo filas desde las 4 de la mañana para que le entreguen un medicamento, pero adicional a eso, logra la fila a las 8 de la mañana o le reparten unas fichas y luego le dicen que solo tienen un medicamento del estrés. Hoy nuestra población está más enferma porque los tratamientos están interrumpidos. Y creo que hay un tema que no hemos abordado ninguno de nosotros tres, que se nos queda porque en ninguna de las 2 reformas del gobierno estaba. Nosotros hicimos un planteamiento, no fue acogido como ya lo dije, pero además nos dijo el Ministerio de Salud en su momento que eso era un tema del Ministerio de Educación. En ese momento ustedes recordarán, estábamos discutiendo la ley estatutaria de educación y en la ley estatutaria de educación tampoco estaba, y es el tema de los especialistas en Colombia. En ninguna de las reformas que ha planteado el gobierno, a pesar de que han dicho
que van a abrir 2.000 nuevos centros de salud, se plantea ninguna respuesta ni ninguna solución al tema de los especialistas en Colombia, que es uno de los temas más complicados que tiene nuestro sistema de salud. Bueno, muy concreto, de acuerdo con lo que dice Juan Sebastián, se requiere concertación para sacar una reforma a la salud que corrija los errores del sistema. Y los invito, Andrés, Juan Sebastián, a que estudiemos el proyecto que conjuntamente trabajamos con Centro Democrático Cambio Radical para que sea presentado el 20 de julio. Yo creo que aquí también tenemos que dejar compromisos de cara a la comunidad y de cara a las deficiencias que está ocurriendo en materia de salud. Y también muy de acuerdo con lo que menciona Andrés Forero en el sentido de crear una UPS diferencial, no solamente en materia de territorios dispersos, sino también para reconocerle a esa EPS que cumple estándares de calidad y que exige un mayor compromiso en temas de promoción y de prevención, porque ese criterio que hoy existe, la UPS, el mismo valor para todas las EPS, también es un incentivo perverso para quienes sí hacen desde ese modelo de aseguramiento el ejercicio de promoción, de prevención y de mejor atención a los usuarios del sistema de salud. Entonces recojo esa propuesta de Andrés Forero, la complemento y por supuesto la concertación, Juan Sebastián, que es clave, y no la imposición, que es lo único que ha caracterizado a este gobierno en materia de salud. Muy bien. Gracias a nuestro segundo grupo, Carlos Fernando Motova, Juan Sebastián Gómez y Andrés Forero. Y vamos con el tercer grupo, a quien le corresponde la temática de seguridad. Ay, no cayó. No cae. Ay, cayó. La segunda pregunta para Fabio Arias, María Paz Gaviria. Que es pregunta, Laura, preparada por el semillero de representación política. ¿Qué iniciativas legislativas promovería para fortalecer la seguridad en regiones donde confluyen economías ilegales y presencia de grupos armados? Iniciamos con el señor Fabio Arias. Bueno, más que iniciativas legislativas al respecto, ya hay algunas cuestiones que este gobierno involucró en la paz total, lo que se desarrolló el gobierno de Santos alrededor de la paz con las FARC. Yo creo que más que acciones legislativas se requiere obviamente una política integral, muy de mano de esos territorios, muy de manos en general de la sociedad, que siempre hemos reivindicado la paz. Y Colombia tiene una tragedia histórica en este punto. Y aquí muchos podrán cuestionar las circunstancias en que unos u otros gobiernos han emprendido dichos procesos. Yo, por ejemplo, siempre he saludado el esfuerzo que hizo Santos con el acuerdo de paz con las FARC. He reprochado hacer trizas la paz de parte del gobierno de Iván Duque. He reivindicado por lo menos la intencionalidad propositiva de este gobierno sobre la paz total, y al final resumiría esta circunstancia. Creo que todos debemos hacer grandes esfuerzos para tener una paz imperfecta, como la quieran considerar inclusive la de las FARC, pero no una guerra perfecta que solamente trae tragedias y desgracias para la sociedad en general. Gracias, Fabio. María Paz, la pregunta sobre ideas, proyectos para zonas de conflicto atravesadas por economías ilegales. Como es mi tarea de escucha, de recorrer en nuestro país, hace poco estaba en Arauca y al mismo tiempo un compañero nuestro, senador, trataron de asesinarlo. Eso está pasando en las regiones de Colombia. Y al mismo tiempo, mientras el ELN trataba de asesinar a un senador en ejercicio, estaban nuevamente, se dice, conversaciones en el Catatumbo. Soy una mujer del diálogo. Pero esto ha sido ceder
nuestro territorio. Se decapitó la experiencia de la fuerza pública. Hay que devolver confianza, hay que recuperarla. Pero por supuesto, yo creo que cuando nosotros hablamos de seguridad, cuando nosotros hablamos de paz, no solamente hablamos de acuerdo. Yo creo que la paz total ha fallado. Yo creo que la cultura es el único lugar donde podemos unirnos como país, generar escucha, procesos de convivencia. Creo que la seguridad también es un problema de costumbres, de principios y de valores. Tenemos que devolverle más oportunidades a una sociedad para que haya seguridad. Gracias. Candidato Andrés Bedoya. Colombia necesita orden y ahora lo planteábamos en ese ejercicio de justicia y seguridad, deben de ir de la mano. Hay que primero llegar a buscar esos acuerdos con nuestro próximo presidente Abelardo de la Espriella, a trabajar para recuperar la seguridad en Colombia. Y eso se hace de manera articulada con un Congreso que entienda que el orden, que el sentido común y que vamos a potenciar las condiciones de seguridad en los territorios. Porque hoy Colombia está cooptada por los amigos de este gobierno, porque hoy estos delincuentes están siendo y son aliados del gobierno por medio de la paz total. Lo vivimos en Medellín y en Antioquia. Lo que está pasando con las estructuras criminales, tienen que sentir que el Estado tiene la capacidad de responder. Y por eso hay que llegar a poner orden en el país. Hay que buscar las formas en todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento de la fuerza pública. Hoy no hay condiciones ni moral por parte de la fuerza pública para defender el país. Hay que atacar estas estructuras criminales. Esta gente que se está cooptando todas las rentas en los territorios, como tiene que ver con la extorsión, con la minería ilegal. Hoy los aliados del gobierno son los mayores explotadores de minería ilegal y los que más contaminan. Una cosa es el discurso y otra es la realidad en términos de seguridad en Colombia. Colombianos, nos quedan 170 días para que cese la horrible noche. Andrés, escuchamos de nuevo las preguntas, repetimos la dinámica de los grupos anteriores, queremos oír comentarios, ojalá con asuntos positivos que rescate usted de las intervenciones de María Paz y Fabio. Partiendo de la posición de María Paz, utilizo una palabra que es muy potente y es la confianza. Es que los colombianos debemos de volver a confiar en la institucionalidad, en lo que nosotros representamos y que eso también hace parte del proceso en donde nosotros tenemos que llegar a sumar y es a generar confianza a los ciudadanos frente a lo que hacemos en el día a día en este trabajo legislativo. Con relación a lo que dice Fabio, independientemente de nuestras posiciones y de que piensa de una manera y yo pienso de la otra, hay una conexión y es entender que todos queremos que Colombia le vaya bien. Y ahí es donde tenemos que llegar a los consensos en el Congreso y es entender que indistintamente de nuestras posiciones hay un propósito común que se llama Colombia. Concordamos en que la paz total ha fracasado. Recordamos lo que eso significa. Esto no es un tema de diálogo. Lo que hemos cedido es control a la ilegalidad, al narcotráfico, a todo lo que está al margen de la ley. Siempre seré una mujer de diálogo, siempre seré una mujer de construir oportunidades distintas, pero tiene que haber orden y presencia en el territorio. Hay que devolverle capacidades a la fuerza pública. Yo les decía hace un rato, es necesario volver a invertir
en inteligencia y hay que tecnificar a nuestra fuerza pública. Cuando retomemos las relaciones internacionales con socios estratégicos, mejoraremos también la seguridad de los colombianos. Muchas gracias. A efectos de por lo menos de mantener la metodología, yo reivindico en María Paz el tema del diálogo y la cultura, y obviamente que si el representante aquí del doctor Abelardo de la Espriella considera que es importante dialogar, yo no me negaría a eso. Pero sí quiero ser enfático. El problema del narcotráfico en Colombia no es un problema de este gobierno. Está heredado de los gobiernos de Gaviria, Paz, de Uribe, de Santos, de Samper, de Pastrana, de Iván Duque. Y no lo hemos podido resolver, Entonces, no echen la responsabilidad, es chévere la vida, sí. Traemos un proceso bien largo y queremos exactamente que este gobierno resolviera el lío que ellos produjeron en esta situación. El gobierno de Gustavo Petro ha hecho esfuerzos gigantes para eso. Y por eso debo señalar que la infamia y la calumnia hecha por el señor Donald Trump, sí, presidente del imperio gringo, es una infamia que no podemos aceptar los colombianos. Colombia también requiere soberanía, la necesitamos incluido en el manejo del control de las drogas. Si me permiten, perdón, qué pena, rompo el protocolo. Pero Fabio, antes María Paz tiene una réplica exacta sobre eso. Es contigo, pero... Vamos, perdón, no, pero... Gracias, María Paz, discúlpame. Sí. No. Va a tener, le propongo una cosa, va a tener cada uno de ustedes una... Va a tener una intervención adicional. Pero no somos ahora representantes de un candidato, somos puede, candidatos al Senado, Fabio. Puede hablar. Entonces, para mencionar ese tema. Una respuesta corta de María Paz. ¿Tú sabes una cosa? Ya te va a tocar. Estamos completamente de acuerdo. Hay deudas históricas en este país. Cuando yo hablo de la cultura, yo hablo de la memoria de Colombia, hablo de los principios y de los valores. Y precisamente, si en Colombia queremos paz, sí, hay que recuperar la fuerza pública, pero también hay que construir cultura. Tenemos que generar la paz desde la cultura, desde el diálogo, desde las conversaciones. Tiene razón, es un problema histórico y debemos desde ya no pensar en el corto plazo, salirnos de esas ideologías y volver a la política de la sensatez. Tienes razón, pero no ideologices. Tenemos que empezar a construir un futuro distinto. Muy bien, les dijimos hace un rato que preparó la universidad 2 preguntas para cada uno de los capítulos que acabamos de escuchar: el gasto público, la salud y la seguridad. Para terminar este debate, entonces, vamos a hacerle a los grupos la segunda pregunta, que no fue elegida por suerte en la primera ronda, pero vamos a modificar. Fabio, María Paz, un segundo, por favor. Vamos a modificar en algo la dinámica. Primero, para que ya, como ya escuchamos a cada grupo con un tema, vamos a cambiar los temas, que ustedes hablen de seguridad, que ustedes hablen de salud, que ustedes hablen de gasto público. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer la pregunta, la va a hacer Laura, y ahora cada uno de ustedes va a dar su respuesta de 1 minuto y medio. No vamos a hacer réplicas internas para que podamos aprovechar el tiempo, y más bien les propongo que si cualquiera de ustedes se quiere referir a uno de los temas que ha pasado en el debate, lo pueden hacer como su intervención final. Entonces, la pregunta que les corresponde y algún tema adicional para que termine cada uno su participación Arrancamos en este acá con conversatorio. el tema Arranquemos con este grupo que va a hablar, responder la segunda pregunta en el tema de seguridad, Laura. Seguridad, entonces. Preparada por el semillero de representación política. Perdón.
En una escala donde 1 es ninguno y 5 es muchísimo, ¿qué impacto cree que tendría una reforma a la justicia en la reducción de la inseguridad? ¿Estaría dispuesto a impulsar desde el Senado y bajo qué ejes programáticos condicionaría su respaldo? Si no lo estaría, ¿qué alternativas priorizaría para enfrentar esta problemática? De 1 a 5, 5. La reforma a la justicia es necesaria, hay que combatir la impunidad, hay que acercar al ciudadano al sistema judicial del país, que no le tenga temor, que no se le pongan trabas cuando va a establecer una denuncia. Hemos acercado con algunas reformas, la última que presentamos fue el ponente de esa reforma en lo que tiene que ver con reparación integral a la víctima, que se hizo tal vez hace cerca de 6 meses. Pero la reforma a la justicia tiene que ir de la mano, necesariamente, con que se establezca una verdadera política de seguridad en el país. Que este gobierno ha sido el paraíso de los criminales, el paraíso de los narcotraficantes. ¿Y por qué lo digo? Porque puede existir el mejor sistema de justicia, pero si el gobierno permite diálogos, acercamientos de paz con organizaciones de narcotraficantes que no tienen carácter político, si el gobierno suspende las órdenes de captura por esos diálogos, si el gobierno mantiene unos ceses bilaterales al fuego con organizaciones que no tienen ningún criterio ni ánimo de reincorporarse a la sociedad, no vale la reforma a la justicia. También hay que cuestionar la política de paz total. Es un desastre. 70% de los municipios del país hoy con presencia de grupos armados. Control territorial absoluto en varios territorios del país. Pero también tenemos que señalarlo, el gobierno tiene política antidrogas. No hay erradicación forzosa, pero tampoco voluntaria. Los cultivos ilícitos están creciendo a nivel exponencial en todo el país. Somos el primer productor de coca del mundo. Reforma a la justicia sí, pero tenemos que recuperar las medidas de seguridad que este gobierno generó. Un desastre total en una concepción equivocada de la lucha contra las drogas y de una política de paz. Candidato Motó, ¿algún comentario adicional sobre algo de lo que hemos escuchado en el conversatorio? No, me refiero particularmente a esa política de paz total que defiende que los narcotraficantes y los grupos criminales están felices. El ELN ha aumentado. Candidato Arias, ha aumentado la presencia binacional, tiene mayor poder político, económico, hoy en día. No ocurría eso en años anteriores. ¿Qué decir del Clan del Golfo? Hay que recordar que Gustavo Petro se eligió con una bandera. En 3 meses hago el acuerdo de paz con el ELN. No se dio. Los grupos criminales se fortalecieron. Sí tendría que hacer esa réplica por el respeto a la institución y también porque en este país volvimos a tener el asesinato de un candidato a la presidencia, que no ocurrió en gobiernos anteriores y que sí ocurrió en el gobierno de Gustavo Petro. Gracias. Ahora, Juan Sebastián Gómez, volvemos a la pregunta sobre seguridad que les formuló Laura. Yo le pondría un 4. Claro que sí, la reforma a la justicia es altamente necesaria. Nosotros hemos impulsado muchos proyectos de ley sobre esto, pero no se requiere solamente reformar las normas. Hay que fortalecer toda la rama judicial, hay que generar todas las condiciones para fortalecer también los entes investigativos, y Colombia requiere además una presencia del Estado a nivel territorial y obviamente a nivel de seguridad y recuperar las fronteras. Creo que la mayor crisis de seguridad que vive Colombia se vive alrededor de las fronteras. En términos de justicia, lo que necesitamos también es justicia social en el país. Mientras no tengamos una justicia social en este país, pues seguiremos al margen de cualquier grupo armado que quiera simplemente copar el territorio. ¿En qué consiste nuestra propuesta? Lo tenemos hoy, colegas, se los digo con el mayor cariño, sobre la mesa. La ley de competencias. Hoy Colombia tiene más de 1.100 municipios. De esos 1.100 municipios, 1.000 municipios son de quinta y sexta categoría. Tenemos la posibilidad de reformar que lleguen más recursos directamente a los municipios de quinta y sexta categoría donde no llega el Estado, para que las condiciones sociales de estos municipios y de las personas que ven estos municipios tengan realmente una justicia. Que no es necesariamente solo presencia de las fuerzas militares y las fuerzas armadas, que no es solo presencia judicial, sino realmente presencia del Estado. Gracias, candidato Juan Sebastián Gómez. Candidato Andrés Forero, la misma pregunta. Una reforma a la justicia para la reducción de la inseguridad. Sí, naturalmente esa reforma a la justicia se necesita no solamente para combatir el problema de inseguridad, porque hoy lamentablemente hay niveles de impunidad muy altos en el país, sino también para tratar de mejorar las costumbres políticas en Colombia. Independientemente de los sectores políticos, creo que se necesita que quien hace algo indebido en materia política también tenga que responderle a la justicia, porque hoy tristemente vemos que hay muchísima impunidad. Pero
complementando el tema de la reforma de la justicia y la incidencia en materia de seguridad, pues hay que decir que también hay que partir por no romantizar el crimen. No sé si ustedes se acuerdan del presidente Gustavo Petro hace unas semanas diciendo que aquí en Colombia se roba por amor. Que las personas están robando en Colombia es para llevarle celulares a sus novias. Y digo eso, que pues podría parecer un poco chistoso si no fuera dicho por el presidente de la República, porque es que lamentablemente hemos visto cómo el gobierno nacional ha permitido el fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Y en parte es porque romantiza muchas de las luchas, por ejemplo, del ELN. El ELN prometió que iba a acabarlo en campaña en los 3 primeros meses de su gobierno. Llevamos 3 años y medio y no solamente no se ha desmovilizado, sino que se ha fortalecido. Se ha fortalecido el Clan del Golfo, se han fortalecido las disidencias. Entonces, claro que tenemos que entender que todavía seguimos en una amenaza criminal muy complicada. Yo les decía, el último año fue el más violento en materia de homicidios y de secuestros en los últimos 10 años en Colombia. Y necesitamos necesariamente, porque no lo vamos a poder hacer solo, doctor Fabio, la ayuda de Estados Unidos. Necesitamos la capacidad tecnológica y la inteligencia de Estados Unidos. Así que yo celebro que el presidente le haya ido bien en... Sí, pero es que el presidente fue el que tuvo la reunión, doctor. El presidente fue el que llegó aquí chicaneando con el autógrafo del presidente Trump. Entonces, yo celebro que eso haya sucedido para bien del país y necesitamos que el próximo Congreso y el próximo gobierno mejoren las relaciones con esos aliados estratégicos y no con la dictadura venezolana. Candidatos de Forero, muchas gracias. Vamos con este grupo que está a mi derecha, que van a responder la segunda pregunta que hay en los asuntos de gasto público. Les recuerdo que además, por la dinámica, si quieren referirse a otro tema de sus contendientes, pueden hacerlo en esa intervención final. La pregunta para este grupo, preparada por el Semillero de Representación Política de la Javeriana, es la siguiente. Aproximadamente el 87% del presupuesto general de la Nación está comprometido en obligaciones constitucionales y legales, como pensiones, salud, transferencias y servicio de la deuda, lo que reduce significativamente el margen de maniobra fiscal del Estado. Como senador o senadora, ¿qué reformas estaría dispuesto a impulsar para reducir gradualmente la inflexibilidad del gasto sin afectar la inversión social? ¿Con qué sectores o partidos construiría esos consensos para que esas reformas sean viables? Bueno, es evidente que el tema del gasto o la inversión o el presupuesto tiene el componente de los ingresos, porque aquí nos podemos poner a discutir de que siempre el presupuesto es restringido y por tal motivo no nos alcanza ni para el pago de la deuda y toda esa cuestión. Debo reconocer que el pago de la deuda, tanto interna como externa, es un cáncer que tiene el país en términos generales y que obviamente deberíamos resolver incluso sin el pago de ella, puesto que fue utilizada para otros menesteres. Pero quiero enfatizar en los ingresos, no en los egresos. Yo creo que aquí falta mucha inversión social en Colombia, demasiada. Sí, este gobierno empezó a hacerlo de manera progresiva con el tema de la salud y la educación, que fue abandonada, como lo dije, en el sistema nacional de participaciones por todos los gobiernos neoliberales y proempresariales anteriores que le quitaron 700 billones de pesos. Por tal motivo, yo insistiría en una reforma tributaria, ¿sí?, que verdaderamente ponga los impuestos progresivos para tener suficientes ingresos para la inversión social. Es la única manera de hacer inversión social, que pueda hacer inversión social sin que los megarricos, las grandes corporaciones, el gran capital financiero no paguen los suficientes impuestos. Es muy difícil atender las necesidades de la población y ellos tienen una responsabilidad, hay, como se dice, social empresarial, que no realizan mediante el pago oportuno y verdaderamente proporcional a sus ingresos. Gracias, Fabio. María Paz Gaviria. Claro que el gasto social oportuno es fundamental, pero si ahora, a puertas de las elecciones, casi 165,000 contratos de prestación de servicios, es que esa es la plata de los colombianos. ¿Para qué triplicar eso en vez, por ejemplo, de la inversión social? De lo que tenemos que estar hablando en Colombia es que la inversión sea pertinente, que efectivamente esté dirigida a la gente. Es que cuando acá hablamos del gasto público, hablamos es del bolsillo de los colombianos, que está apretado.
al gobierno también le toca apretarse. Así es como debe funcionar. Debemos hablar de un Estado más austero, donde sea más fácil emprender, donde el esfuerzo valga. Esa es la verdadera política social de un país, porque yo le quiero decir una cosa de lo que estábamos hablando aquí usted y yo. Usted me habla un país de ustedes y nosotros. Yo creo que este es un país nuestro, suyo, mío, de todos estos estudiantes y de todos estos colombianos. Aquí tenemos que pensar en una política que contemple un único modelo de país de mejores ingresos y de más oportunidades para todos. Gracias. Gracias, candidata María Paz. Ahora vamos con el candidato Andrés Bedoya del Movimiento Creemos. Bueno, y lo dijimos ahora, reducción del Estado. Hoy Colombia necesita una reforma fiscal, no más reformas tributarias que ataquen al empresariado. El empresariado solo le sirve al progresismo para que paguen impuestos, pero los atacan en todo momento. Y ahí es donde hay que empezar a hacer una reducción del Estado en términos prácticos. Si el 87% ya está comprometido, hay que revisar en qué se está gastando, no invirtiendo, porque son dos cosas distintas. Una es gasto y otra es inversión. ¿Cuál es la inversión que estamos haciendo nosotros como colombianos? ¿Cuáles son esos subsidios que estamos trabajando? Existen dos tipos de subsidios, los subsidios virtuosos, esos subsidios que podemos medir. Cuando una casa se le entrega a una familia, podemos verificar. Cuando un joven o una mujer termina sus estudios, podemos verificar. Pero en Colombia todo se está convirtiendo en un tema subsidiario. Ahí es donde tenemos que entrar a revisar un sistema de información que permita saber en dónde estamos haciendo esa inversión, porque si no se convierte en un gasto. No estamos garantizando los derechos a los ciudadanos, y los subsidios tienen que tener un principio y un fin, porque si no se vuelven un costo para el Estado muy, muy grande, y ahí es donde tenemos que llegar a revisar la estructura del Estado. No tanta burocracia, no tanto gasto en donde no se necesita, y por eso tenemos que llevar esa pirámide a la inversa, y es tener la mayor posibilidad de garantizar inversiones de acuerdo al recaudo, pero los colombianos no aguantan un impuesto más. Tenemos que buscar la manera de ser eficientes y gerenciales desde el modelo de la presidencia y el Congreso. Candidato Bedoya, muchas gracias. Una réplica corta, Fabio, para que terminemos el conversatorio con el grupo que nos falta y el tema de salud, Gloria Gaitán y Fabio Basto. Nota muy breve. Justicia en Colombia. Tenemos una justicia oligárquica. Suspendieron el salario mínimo, suspendieron la ley pensional, suspendieron los decretos de emergencia económica. ¿Todo para qué? Para salvaguardar los intereses oligárquicos, compañera María Paz, porque ellos son los que evidentemente estarían en otra condición. Sobre la justicia, sí, esta justicia oligárquica no nos sirve. Ahí está el problema que tenemos. Yo en ese sentido reclamaría, ojalá que empezáramos también a hacer el experimento mexicano, elección popular de jueces y magistrados, no más una serie oligárquica nombrándose entre ellos. Y quiero decir exactamente esta situación. Sí, María Paz, tenemos dos países, uno profundamente oligárquico, lleno de privilegios. Por eso, lleno de privilegios, este país no puede ser solamente de ellos. Nosotros, los trabajadores, los sectores populares, también reclamamos atenciones y que verdaderamente se nos atiendan en nuestras necesidades y demandas. Inversión social. Por eso los megarricos tienen que pagar impuestos en nuestro país. Gracias, Fabio. Le invito a un único país con un modelo para todos. Mejor, le prometo. Bueno, pues vamos entonces. ¿No están pagando, Fabio? No están pagando. ¿No? ¿Cuánto es suficiente? Los impuestos indirectos nuestros son superiores a los impuestos que Vamos a continuar con el debate. Yo por lo menos pago mucha renta, Fabio, y no estoy tan rico. Yo también la pago. Y ojalá sigamos pagándola. Vamos entonces con el sí tercer pagamos. grupo para la pregunta que les corresponde sobre salud, preparada por el semillero de representación política de la Javeriana, que es la siguiente. Muchos ciudadanos sienten que el debate sobre la reforma a la salud se ha convertido más en un juego político que en una discusión sobre soluciones.
desde el Congreso, ¿cómo se puede construir una reforma que genere confianza y consensos reales y cuáles son los riesgos de seguir atrapados entre cambiarlo todo o no cambiarlo nada? Adelante, doña Gloria Gaitán. Yo quisiera romper el ciclo que va, porque quiero hablar del tema que ustedes hablaban, porque sí, es cierto que ha crecido, dolorosamente ha crecido la guerrilla, pero yo no creo que este sea un gobierno revolucionario, es reformista. Y quisiera que el próximo gobierno fuera revolucionario para que la gente no diga que este es el primer gobierno revolucionario. Yo sé que Petro es de buena voluntad, pero tiene un problema cultural que lo contradice en sus deseos de cambio, porque él sí quiere acabar con la pobreza, pero es lopista y es antigaitanista. De López Pumarejo, el que se cayó por corrupto, y Petro sigue detrás de él hasta el punto que dice que la violencia comenzó en Colombia el 9 de abril. ¿Para qué? Para ocultar todo lo que hizo Alfonso López antes. Bueno, pero voy a lo siguiente. Viajó al Japón Petro y dejó encargado de asuntos presidenciales al ministro del Interior, es decir, a Benedetti. Y Benedetti se reunió y se sintió muy bien con los del Plan del Golfo y les otorgó una orden presidencial, un derecho presidencial para que se llamaran Ejército Gaitanista. Y yo no podía callarme por esto, porque también Álvaro Uribe cerró el Centro Gaitán, que es un instituto para cambiar la cultura no como arte, sino la cultura como mentalidad. Y resulta que me interpuso 44 demandas penales, administrativas y fiscales. Y la justicia dijo, Gloria Gaitán es una mujer sin mancha. Es una de las razones por las cuales he aceptado ir al Senado, porque en el 78 juré que no volvería a ser parlamentaria. Pero creo que hay que hacer una reforma ética en el Congreso. Y bueno, lo primero que pensé es que Petro abriría el Centro Gaitán. 3 años pasaron y no lo hizo. Solamente firmó el 6 de diciembre, cuando ya casi no hay tiempo para recuperar la institución. Perdónenme que no hable del tema que ha planteado la universidad y el canal, pero yo no podía quedarme callada. Cuando Petro me prometió que esa resolución que firmó Benedetti con derechos que iban más allá de lo que le otorgaba la ley, que iba a suspender la resolución, y se ha negado a hacerlo. Perdón que lo haya dicho, pero muchas gracias, era mi deber. Y terminamos con Fabio Basto del Movimiento Salvación Nacional sobre la pregunta de salud y algún comentario adicional que quiera. Gracias, Fernando Basto. Fernando Basto. Concreto, 1 minuto y medio. A ver, sí tenemos que hablar desde el tema de la salud, no lo podemos, digamos, más allá de lo que han hablado los colegas candidatos. Número 1, es importante que revisemos los requisitos para hacer una EPS en Colombia, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de solvencia, desde el punto de vista también inclusive de su composición accionaria. O sea, aquí no se trata de pensar que todo lo malo, lo de antes es lo perverso, como todo era perfecto. No, o sea, es seguir construyendo el modelo de salud. Entonces, en ese punto hay una responsabilidad. Mire, no es para nadie un secreto que tuvimos aquí grandes monstruos corruptos como Cajanal, como Caprecón. Pero entonces también, cuando uno va a mirar quiénes
hacían parte accionariamente de las mismas, hay que entrar a revisar eso de manera técnica, no de manera política. Número 2, necesitamos una revisión, una actualización en el plan obligatorio de salud, en lo que es la UPC. Senador Motova, no puedo, como profesor tengo que hacerlo, no es UPS, es UPC, Unidad de la Pago por Capitación. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Tenemos enfermedades huérfanas, tenemos situaciones que no están siendo, digamos, atendidas, inclusive que se han agravado desde la situación de la pandemia. Obviamente hay unos temas también de vacunación, de prevención, estoy de acuerdo con los colegas senadores. Pero número 3, y yo invitaría a la universidad, con mucho aprecio, con mucho cariño, porque la siento también, no es mi alma mater, pero duré muchos años acá, tenemos que tocar el tema de la corrupción, se quiera o no. Porque es que la corrupción definitivamente sí ha atacado todos los sistemas y todo lo que tiene que ver con el país. Pero además, y a eso, importante, y ya voy al tema para referirme sin extenderme, indudablemente también fortalecer lo que es la prestación del servicio. Y cuando hablo del tema de la corrupción, también hablo del tema de la eficiencia. No podemos seguir permitiendo de alguna manera que las EPS extiendan mediante glosas y mediante una serie de trámites ahorcando a los que deciden entrar en el negocio de la prestación. Yo no veo grandes reformas estructurales, el modelo. De hecho, fui parte hace muchos años desde el punto de vista de la consultoría que participó en el diseño del mismo. Ahora sí, concretamente, Fabio, puntualmente, para que haya inversión social de la cual, por supuesto, deseo como colombiano que haya, por supuesto que me preocupa la pobreza, por supuesto que me preocupa la falta de educación, pero el que genera esa posibilidad que haya inversión es la economía cuando se mueve, apoyando al emprendedor, apoyando al empresario. María Paz, es muy importante y estoy de acuerdo en el tema de la cultura, de la educación, pero con el terrorista, el narcotraficante, el paramilitar y el delincuente, el criminal, no se dialoga, se somete. Mi hermano estuvo en Fortul, en Tame y en Arauca, recibió una bomba que casi lo mata antes de morir cuando era oficial de la policía. Solamente, digamos, dejo ese punto. Muchas gracias. A usted, Fernando, muchas gracias. En general, gracias a todos los candidatos que aceptaron la invitación del Canal 1 de la Pontificia Universidad Javeriana, al candidato Fernando Basto de Salvación Nacional, a Gloria Gaitán de Fuerza Ciudadana, a Andrés Forero del Centro Democrático, a Juan Sebastián Gómez de la Coalición y del Nuevo Liberalismo, a Carlos Fernando Motova de Cambio Radical, a el candidato Andrés Bedoya de Creemos, María Paz Gaviria del Partido Liberal, Fabio Arias de Frente Amplio Unitario. Gracias a todos, gracias a los que nos siguieron en las redes sociales, gracias a quienes nos vieron este sábado a través del Canal 1 en Televisión Abierta y gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Laura, terminamos.